en el cual se dio también a conocer el índice de inflación del trabajador, que es más del 7%, y el alimento es lo que se lleva casi todo esa inflación. Y bueno, y analizar esta situación estamos en contacto con Daniel Troncoso, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Ángela Tobar te saluda. Buenas tardes, Ángela, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias por la comunicación, Daniel. Y bueno, estamos tratando de poder ampliar un poco la información acerca de cuál es la situación en esta negociación paritaria que se está llevando a cabo con el Ejecutivo local. Se ha entendido que en la última reunión no han llegado a un acuerdo que beneficie a los trabajadores, por lo tanto han dilatado para tener un nuevo encuentro. ¿Qué es lo que les ofreció el Ejecutivo que no estaba de acuerdo con las expectativas que ustedes llevaban? No, primero que bueno que llevamos un atraso con respecto a la inflación del año pasado en las últimas negociaciones que llevamos, si bien llegamos de marzo a marzo un 95%, de marzo a marzo del año pasado se llevó la inflación, o mejor dicho, lo que nos hace conocer como inflación en un 103%, ¿no? Porque sabemos Claro. que lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con lo que es la salud, es mucho más que lo que se informa mes a mes, y casualmente un sindicato pequeño como el municipal y que tiene obra social propia, realmente es difícil sostenerlo con los aportes que tenemos, como es difícil sostener, o imposible, mejor dicho, sostener una familia con el sueldo, el salario que tienen los trabajadores municipales de La Matanza, cuyo sueldo básico es un cuarto de la canasta básica, porque Claro. no llega a 35.000 pesos el sueldo básico de un trabajador municipal, categoría 13 de 30 horas, y estamos hablando de una canasta hoy por hoy de algo más de 177.000 pesos. Claro. La semana pasada tendríamos que haber tenido reuniones con el Ejecutivo Municipal, que bueno, en la persona del secretario de Gobierno, Claudio Lentini, 2 veces en 2 oportunidades se cayeron porque, bueno, dijeron que no pudo estar presente por los hechos de violencia acaecidos con el Claro. compañero Daniel Barrientos, compañero de la UTA, que bueno, desgraciadamente nos solidarizamos con todos los compañeros colectiveros que Mm. sufren los hechos de inseguridad, y bueno, principalmente con los seres queridos y la familia de Daniel. Y bueno, se suspendieron esas reuniones, y bueno, ayer tuvimos una nuevamente muy tarde, y bueno, no, para nada llegamos a un acuerdo porque falta todavía los pases a planta de los compañeros municipales que están en carácter de contratados desde hace muchísimo tiempo. Muchos de esos contratos son inclusive menores al sueldo que te acabo de nombrar, Claro. son contratos basura, y bueno, también mucha cantidad de compañeros que son cooperativistas y están trabajando en la municipalidad, lo cual también trae otro problema gravísimo, que es el hecho de jubilar una gran cantidad de compañeros municipales, no renovar las plantas, los aportes que llegan al IPS son escasos, y hoy un compañero municipal de la provincia de Buenos Aires, esto es un problema ya provincial, no solamente de Matanza, un compañero municipal que se jubile tiene que estar 2, 3 o 4 años después de jubilado para que le paguen la jubilación, Claro, para que le tremendo. salga el Mm. trámite de jubilación. Desgraciadamente muchos compañeros fallecen, mueren en estos Esperando. años, y no Claro. llegan a tener cubierta la jubilación que le tendría que pagar el IPS, como así también cada vez que conseguimos un aumento del sueldo y lo queremos trasladar y hacemos los trámites necesarios para que se los paguen, tampoco se los pagan. Pero también esto tiene mucho que ver con la actitud de cada uno de los ejecutivos, de los poderes ejecutivos de la provincia de Buenos Aires, de los municipios, que están tomando este tipo de características de tomar trabajo en negro a cambio de trabajo en blanco, que se le corresponde o el que correspondería que haga el Estado, máximo escuchando Claro. declaraciones del presidente de la Nación, de Axel Kicillof, de Massa, que dicen que bueno, que los sueldos más atrasados son los de los trabajadores municipales, pero bueno, quedan solamente en dichos esto, ¿no? Y en esto, Daniel, porque ya se adelantó, como decía, lo que es la inflación de marzo, que va a ser superior al 7%, los rubros de alimento, como vos también decías, son los protagonistas de esta alza y lo que se lleva la mayor parte del salario de los y las trabajadores.
y en lo que va del año ya se registró casi el 20% de inflación, teniendo en cuenta que hay también una pérdida de salario en cuanto a lo que fue la negociación del año pasado. Con todos estos elementos, ¿cómo se puede acordar una paritaria justa para los trabajadores y trabajadoras? ¿Cuál sería el número con el que ustedes dirían, bueno, empezamos a avanzar para poder cerrar la paritaria, por lo menos en esta parte? Mira, el número tiene que ver con la inflación que vos nombrás de este año, sumado a la cifra que nos deben ya del año pasado, digamos, como para poder empatar algo. Ahora, estas condiciones de negociaciones también son muy especiales y son atípicas, al igual que la del año pasado, porque no solo tiene que ver con la cantidad del porcentaje de dinero que vamos a hablar de aumento, sino con el tiempo que va a pasar para la reapertura Claro. de una nueva paritaria, porque hoy desgraciadamente, y la verdad que esto es la cuestión desgraciada del hecho, es que no podemos, como en otros años en la República Argentina, plantear una negociación paritaria de marzo a marzo de una sola Claro. vez, porque es tan no sabemos lo que va a pasar Claro. dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, desgraciadamente en la Sí. Argentina de hoy. Entonces, bueno, el tema es de qué porcentaje hablar y bueno, va a depender de los meses que firmemos en el acta que vamos a reabrir esas paritarias. Claro, el año pasado fue en septiembre la reabrieron, ¿no? El año pasado tuvimos en marzo, después teníamos que abrirla en octubre y la reabrimos en septiembre. O sea, cuando reabrimos las paritarias no es que las reabrimos porque nos Claro. convocan, porque nos cuesta volver a reabrir, pero bueno, la situación es lamentable, entonces bueno, tuvimos que reabrir, exigimos al Ejecutivo, llegamos a tener que hacer algunas reuniones de comisión directiva y bueno, ahí pudimos reabrir, después arreglamos ya los meses de noviembre y diciembre, y por último 6% en enero y 6% en febrero, que con eso terminamos de concretar el 95% de aumento de Claro, y sueldo. pese a todo ese negociado, pese a todo ese pedido para que se escuche y poder llegar adelante, se quedó atrás en el sueldo de los trabajadores municipales de La Matanza y se espera por lo menos quedar empatado ahora en esta primera etapa de negociación. Sí, sí, igualmente hay otras cuestiones que ponen en riesgo la carrera directamente, como estas cuestiones que te digo, el no pase a plantas de personas que están contratadas hace 18 años en Claro. muchos casos, hace 20 años en otro, ¿Y cuántos lo son cual el número de trabajadores que esperan, por lo menos en esta etapa de la negociación, poder pasar a planta? no, en realidad tendría que pasar todo porque hay una ley que es la Sí, 14656, que que es está, ley, que es claro. ley, que es ley. O sea, que los intendentes bonaerenses no cumplan una ley, digamos, Claro. bueno, ¿qué queda para el Y resto, no? aparte, no solo bonaerenses, yo te agrego peronistas. Claro. También, porque bueno, nosotros hay algunas cuestiones en las discusiones que realmente fueron bastante desacertadas en la reunión de anoche, que bueno, que tocaron un tema como que el gremio, si depende de las actitudes que tomen, sobre cuestiones que tienen que ver ideológicas como el peronismo. Claro. Nosotros como sindicato peronista y como peronistas que somos, también aceptamos, y es un sindicato que representa a todos los trabajadores más allá de la ideología que tenga. Ahora, la ideología nuestra es peronista. Ahora, un peronista tiene que cuidar las condiciones de trabajo de los trabajadores, su salario, tiene que ver la cantidad de trabajadores, porque hoy, por ejemplo, vos hablas de hospitales como el materno de Catán, materno de la Ferrere, que directamente se ha quedado sin pediatras. Claro, sí, una Entonces, situación muy entonces compleja. tiene los sábados y domingos, por ejemplo, o feriados no hay pediatras. Y Y Daniel, eso pone en riesgo la vida de los compañeros que están trabajando, porque cuando van con un chiquito accidentado o en una emergencia y no hay un pediatra y la única posibilidad es trasladarlo al hospital del niño, que está recargado de trabajo, y los compañeros se están rompiendo el lomo, por decirlo de alguna forma bien gráfica, y bueno, a veces se encuentran la reacción de los familiares, de los amigos, de la claro, gente del sí, barrio, sí, y naturalmente. los que cobran son los que ponen la cara, que son los trabajadores municipales. ¿Y vos crees que en este año electoral va a ser un factor positivo en cuanto a lo que es el poder resolver una negociación favorable a lo que es el ingreso de los trabajadores municipales? ¿O Quiero no pensarlo desde que porque sea una una elección? cuestión Mm. elección, porque me parece
de muy baja calaña, porque estamos hablando de la salud de los matanceros, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando, como bien vos dijiste, Ángela, estamos hablando de peronismo. Y si uno escucha o lee o ve a algún video de Juan Domingo Perón, el país es feliz cuando el pueblo es feliz. Entonces, yo sé que es un momento difícil para el mundo, sé que venimos de una pandemia, sé que el tema de la sequía, pero de ahí al maltrato que se está recibiendo, a la cantidad de renuncias que hay, con la falta de trabajo, con la falta de trabajo que hay de personal técnico de salud y en otras áreas que están renunciando, y que como ejemplo el Estado, tome compañeros cooperativistas, tome compañeros monotributistas y no los tome en blanco, exterminando de esta forma la carrera municipal y exterminando la posibilidad de que tengan salud los compañeros municipales, porque obvio que con los costos que tiene la salud de hoy, una obra social, repito, como la Municipal de Matanza, que es pequeña, y con los aportes que tenemos, y que un sueldo básico de la categoría 13 de 30 horas sea un cuarto de la canasta básica, es vergonzoso. Entonces digo, esta situación hay que arreglarla, esta situación hay que solucionarla, esta situación hay que superarla, pero no por una cuestión electoral, me parece que por una cuestión ideológica. Y la última, te cierro, Daniel, consultarte cuándo tienen pactada la próximo encuentro y con qué planteo van a ir directamente a sentarse. Si es por nosotros, nos sentamos ya ahora, dentro de media hora, a las 2 de la mañana, estamos dispuestos, como decimos siempre, sábado o domingo. El tema es, bueno, que insistimos muchas veces en llamados telefónicos, insistimos en volver a tener reuniones. Nosotros vamos a tener seguramente entre mañana y pasado mañana una reunión de comisión directiva y a partir de ahí tomaremos en conjunto las decisiones a tomar y las reuniones que tenemos que seguir tomando y seguir tomando hasta que lleguemos, ojalá, a un acuerdo. Y si no, tener que tomar las medidas que tiene que tomar un sindicato. Sí, no temen movilización, de hecho ustedes ya lo han hecho y en pleno pandemia. Sí, la verdad que fue un hecho en el peor momento que, como digo siempre, lamentable tener que haber tenido que tomar una medida en plena pandemia cuando todavía no se hablaba ni siquiera de una vacuna, exacto, y que nosotros casualmente estábamos de acuerdo con el gobierno nacional, que había que cuidarse, que había que estar aislado, que había que tener distanciamiento. Pero bueno, en ese marco, compañeros municipales se estaban contagiando, compañeros municipales estaban muriendo, compañeros municipales no recibían barbijo, no recibían el alcohol, no tenían baños en condiciones y estaban trabajando en lugares hacinados y bueno, y no había aumento de sueldo, no había ningún tipo de reconocimiento. Entonces, bueno, no nos quedó otra medida que tomar, a pesar, repito, de que me parece una medida que no era para ese momento, pero bueno, no quedó otra que tomar esa medida, y gracias a esa medida hubo compañeros que pasaron a planta, hubo una reestructuración en el tema de repartir medios de seguridad para los compañeros, y bueno, y tratar de defendernos lo mejor posible de esa enfermedad. Claro. Así que bueno, Daniel, te agradezco mucho y vamos a seguir atentos a esta negociación que están llevando a cabo los trabajadores municipales de La Matanza. Muchas gracias a vos, Ángela, gracias a toda la audiencia, y que sepan que también todas estas medidas y todo lo que hablamos repercute en la atención de cada uno de los habitantes de La Matanza. Muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos charlando con Daniel Troncoso, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza, acerca de esta tensa negociación salarial que están llevando adelante con el Ejecutivo Municipal. Ya se han reunido en 4 ocasiones, en ninguna han llegado a un acuerdo positivo que beneficie a los y las trabajadores municipales de La Matanza, y muy bien